Hola a todos y bienvenidos a este curso completo de React Query. En este primer video introductorio vamos a ver qué es y por qué necesitamos usar React Query en nuestros proyectos. Y en los videos posteriores vamos a estar utilizando todas las características y funcionalidades que nos ofrece esta librería y cómo nos ayuda a mejorar nuestro código de manera más profesional y eficiente. Así que arranquemos. Antes que nada, tenemos que ver qué es React Query. React Query es una librería para la transferencia de datos en aplicaciones de React. En realidad, React Query puede ser utilizado con cualquier otro framework del cliente, como puede ser Vue, Next. En este caso vamos a verlo específicamente para React. ¿Quién soporta este proyecto? Este proyecto está soportado por un grupo de desarrolladores llamado Tanstack. Luego vamos a ir al GitHub de este proyecto donde vamos a ver que este grupo de desarrolladores también soportan muchos otros proyectos interesantes. Esto es interesante siempre tener en cuenta, ya que cuanto mayor soporte tenga un proyecto en la sociedad, mejor es y más estable es el proyecto para usarlo a niveles de producción. ¿Qué valor nos agrega en nuestro desarrollo React Query? Bien, primero que nada nos ayuda a desarrollar un patrón de transferencia de datos entre el cliente y el servidor. ¿Qué significa esto? Básicamente, como todos sabemos, React es una librería de UI, por lo que no tiene un patrón específico como puede ser un framework, por ejemplo Angular, que nos ayude a definir cómo vamos a transferir y recuperar datos desde el servidor. Simplemente, cada desarrollador puede tomar su propio camino. Con React Query todo esto viene predefinido y se hace mucho más fácil. Con lo cual, vamos al segundo punto, y se nos permite eliminar useState y useEffectHook para recuperar datos y para mantener el estado de la aplicación como el loading, el error y los datos. Generalmente lo que hacemos cuando estamos desarrollando en React y queremos recuperar o transferir datos al servidor es utilizar el useState y el useEffectHook, ya sea para realizar la llamada al servidor y luego cambiar el estado de la aplicación a loading, error o data, o cualquier otro tipo de estado que necesitamos tener. Estos dos hooks, el useEffect y el useState, son buenos para mantener el estado de la aplicación en forma síncrona, es decir, estados como el theme, como el routing, pero no para mantener estados que están asíncronamente. Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Además de todo eso, crear código que sea consistente es difícil de mantener para varias llamadas a servidor, ya que tenemos que estar haciendo try catch blocks continuamente en diferentes useEffect o en custom hooks para traer información desde el servidor. Bien, cuando estamos desarrollando una aplicación, supongamos tenemos dos tipos de estado, la aplicación el estado del cliente y el estado del servidor. El estado del cliente es simplemente el estado de la aplicación en sí, el que vive en la memoria del navegador o de la aplicación. Por ejemplo, en este caso sería la aplicación de React en sí. El estado del servidor es el estado que persiste en un servidor. Por ejemplo, en este caso podríamos tener un servidor que esté utilizando Node, puede estar utilizando Ruby, puede estar utilizando Python, .NET, cualquier otro lenguaje de programación. Ese servidor generalmente va a estar conectado a una base de datos y esa base de datos va a tener un estado, ¿sí?, persistente en esa base de datos. Veamos la diferencia entre el estado del cliente y el estado del servidor para ver por qué useEffect y useState no son buenos para mantener este tipo de estados. Como les mencionaba anteriormente, el estado del cliente persiste en la memoria del navegador y el acceso es síncrono. Es decir, que si nosotros realizamos un cambio, el cambio se efectúa inmediatamente. Como les decía, el estado del servidor persiste en una base de datos remota y es asíncrona. ¿Sí? Cuando hacemos una llamada al servidor, no podemos asegurar de que esa llamada, cuánto tiempo va a tardar esa llamada. Puede tardar unos segundos, puede tener un error, puede traernos datos, puede tener varios estados. Es por eso que para hacer este tipo de llamadas se utilizan promesas en JavaScript. Bien, la segunda característica del estado del cliente es que se tiene control del estado global de la aplicación en todo momento.
Como sabemos, nosotros podemos cambiar el estado global, agregarle nuevos parámetros, incrementar el objeto, incrementar los estados de los hijos y siempre tenemos control sobre los diferentes estados en los diferentes componentes de nuestra aplicación. En cambio, con el estado del servidor no tenemos control directo de esos datos. ¿A qué me refiero con esto? Supongamos que tenemos una base de datos en donde hay diferentes servidores que están conectados a esa base de datos, diferentes clientes, y algunos de esos servidores, o todos, tienen acceso a esa base de datos y puede ser modificada. ¿Sí? Supongamos que tenemos otro desarrollador que está encargado de la base de datos y realiza una modificación en esa base de datos. Si nosotros no sabemos que se ha realizado esa modificación en la base de datos, entonces no tenemos control de esa base de datos, ¿sí? A diferencia del estado global de la aplicación de React, que nosotros sí tenemos control. Bien, en el estado del cliente, los componentes se diseñan en base al estado de la aplicación, ¿sí? Nosotros, conociendo cuál es el estado de un componente o el estado global de la aplicación, diseñamos el componente para que reaccione basado en esos estados que mencionamos anteriormente. Para el lado del servidor, esos datos, como decíamos, están guardados en una base de datos de la cual nosotros no tenemos control. Por lo tanto, si esa base de datos se modifica, esos datos pueden estar desincronizados con la parte del cliente, ¿sí? Con la UI de la aplicación del cliente. Es por eso que el estado del cliente y el estado del servidor son diferentes y deben tratarse de manera diferentes. Si bien utilizamos el useEffect y el useState para realizar llamadas asíncronas, no están diseñados específicamente para esos, sino que están diseñados para mantener el estado del cliente en sí. Vamos a echar un vistazo ahora a cómo luce la página. Esta es la página que tenemos, es la Standard Query de React Query. Como podemos ver, nos describe el proyecto en general y acá tenemos una lista de todas las características y funcionalidades que nos ofrece esta librería. Vamos a tratar de ver la mayoría de ellas, pero podemos ver que es muy amplia, ¿sí? Y que soporta una gran cantidad de características que vamos a necesitar en cualquier proyecto que estemos utilizando. Por ejemplo, el prefetching, server-side, rendering support, mutations, auto-catching. Vamos a estar viendo cada una de estas en los diferentes capítulos de este curso. Como podemos ver, los sponsors, tenemos GitHub, tenemos AGGrid, tenemos un montón de compañías, Retool, tenemos varias compañías soportando esto. Es un proyecto bastante grande y acá vemos las diferentes librerías que soporta: React, Solid, Svelte y Vue. En nuestro caso vamos a estar utilizando React. Bien, podemos ir a la documentación y acá tenemos toda la documentación. Les aconsejo que le den un vistazo para tener una mejor idea. Igualmente vamos a estar viendo paso por paso cada uno de las características más importantes de esta librería. Así que bueno, si les interesa este tema, les pido que le den me gusta, que se suscriban al canal y que dejen en los comentarios cuáles son las consultas más comunes que pueden llegar a tener sobre esta librería, si es que ya la han probado. Así podemos desarrollarlo en los siguientes capítulos. Nos vemos en el siguiente capítulo.